Ok, el día de hoy vamos a ver otras transformaciones de fase distintas a las que hemos estado viendo. Y podríamos decir que el isomorfo sería el diagrama de solidificación para las soluciones sólidas, 100% sólidas. Y en este caso vamos a ver que existen otras reacciones. Las más comunes, vamos a poner aquí, son estas. Eutéctico, que ya la vimos por ahí. ¿Cuál es la reacción eutéctica? De un líquido se precipita en dos fases. Es decir, me produce dos sólidos que son inmiscibles entre ellos. Me produce alfa y beta y que van a formar láminas, lo que le llaman ¿cómo se llama? El eutéctico. ¿Cuál sería la otra reacción que no hemos visto, que es peritéctico? La reacción peritéctica de alguna forma es similar a la eutéctica, pero aquí parte de todo lo contrario, ¿no? Número uno, está involucrado un líquido y ocurre durante la solidificación de algunos materiales. En algunas aleaciones lo que va a ocurrir es que tengo un sólido que se forma inicialmente, pensemos que es un sólido con una estructura cristalina determinada, por ejemplo una BCC, y sigue en contacto con el líquido, o sea, sigue solidificando, está solidificando el sólido alfa. En cuanto cruza la línea peritéctica, todo el líquido y alfa se convierten en una segunda fase que llaman la fase beta. Y esta fase beta está en la parte de abajo. Esta sería una reacción, digamos, de solidificación. También le llaman de esa forma. Es una reacción de solidificación porque empieza a solidificar parcialmente el líquido, se forma alfa, pero al cruzar la temperatura peritéctica, ¿qué va a pasar? Todo el líquido más alfa se van a combinar en un solo sólido beta. Y al final termino con una sola microestructura. En teoría tendría que terminar con todo lleno de ¿quién? De beta. Por eso la reacción peritéctica desde el punto de vista de materiales no es tan importante. ¿Por qué? Porque normalmente si tengo una sola fase, ¿de qué va a depender sus propiedades? Pues de su estructura cristalina, cuántas vacancias tiene, el tamaño de los átomos, etcétera, ¿no? Cómo se endureció por solución sólida, qué tipo de intermetálico es, o todo este tipo de cosas. Pero al final termino con un solo sólido, no termino con una mezcla de fases. Por eso la reacción peritéctica se le llama de alguna forma una reacción de solidificación. Y bueno, por ahí algunas otras reacciones que suceden por ahí le llaman la monotéctica. ¿Qué es la monotéctica? Ok, lo que sucede con la monotéctica es que hay una zona que le llaman una campana de invisibilidad. Esta campana de alguna forma es una separación que ocurre durante la solidificación. En esta campana lo que va a suceder es que como agua y aceite el material se separa en dos fases. Es muy poco común en aleaciones metálicas. ¿Qué quiere decir? Que muy pocas aleaciones metálicas se separan en forma de agua y aceite. La mayoría son solubles en la forma líquida y cuando las solidifico es cuando se vuelven insolubles y me forman eutécticos, peritécticos, etc. Este es más de sustancias orgánicas. En sustancias orgánicas la parte líquida sí puede llegar a tener que separaciones. Si tengo un disolvente orgánico con otro a cierta temperatura, ¿qué va a ocurrir? Puede ser que se separen como agua y aceite en dos líquidos y después esos líquidos empiezan a transformarse en un sólido, en un primer sólido. Esa es la idea de la reacción monotéctica. Y las otras dos, ¿verdad? Que le llaman la eutectoide y la peritectoide. Son igualitas que la eutéctica y la peritéctica, pero aquí no partimos de un líquido, partimos de ¿quién? De puros sólidos. Estas dos reacciones que terminan en oide, ¿no? Peritectoide y eutectoide, les llaman reacciones del estado sólido, porque ocurren cuando ya todo es sólido. Es decir, lo que va a suceder ahí es que la estructura cristalina se va a modificar, pero ya está 100% solidificada. Estas dos reacciones son muy similares en términos de apariencia a la eutectoide y a la eutéctica y a la peritéctica, pero aquí todo ocurre en el estado sólido. A eso le llaman reacciones del estado sólido. ¿Dudas, preguntas con las 5 más comunes de las reacciones? Vamos a ver aquí, dice, por ejemplo, las reacciones eutécticas, peritécticas y monotécticas son parte de la solidificación. O sea, estas tres de aquí se clasifican como reacciones durante la solidificación. Al final terminamos, se fijan, al final terminamos con sólidos, todo el tiempo sólido, sólido, sólido. Mientras que partimos de quién, líquido, líquido, líquido. O sea, ¿qué quiere decir? Partimos de alta temperatura, tenemos la mezcla líquida y cuando comenzamos a solidificar puede ocurrir cualquiera de estas tres reacciones en general, ya sea la eutéctica, la peritéctica o la monotéctica, que es mucho menos común, ¿cierto? Sale. Ahora, ¿qué otra cosa dice ahí? Normalmente, ¿cuál es la más usada? ¿Cuál es la reacción más usada?
la eutéctica. Porque ya vimos que forma láminas, se endurece el material y además se aprovecha el bajo punto de fusión que tiene el punto eutéctico. ¿Se acuerdan que el eutéctico es un mínimo punto de fusión? Entonces esa soldadura podría calentarla y volverla a refundir o a quitar fácilmente. Y eso, pues, desde el punto de vista de tecnología, pues no necesito un soplete a 2000 grados, con uno a 1000 va a ser suficiente para fundir la aleación y hacer la soldadura. Esa es la idea de por qué la gente en materiales utiliza los eutécticos. Y dice ahí, ok, normalmente, ¿verdad? Dice ahí, las monotécticas son las que contienen las campanas de admisibilidad, donde coexisten dos fases líquidas. ¿Y qué otra cosa por ahí? Dice ahí, las peritécticas también conducen a la ¿qué? A solidificación y también producen segregación fuera de ¿quién? Del equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que en una peritéctica, cuando yo esté formando el sólido beta va a tener distinta composición mientras más veloz haga el enfriamiento. Es decir, el primer sólido beta que va a solidificar va a tener una composición distinta que el final de la solidificación. Si no lo hago al equilibrio, si no hago lentamente el enfriamiento, ¿qué va a pasar? Que se van a formar segregación alrededor de los núcleos de la fase beta. Eso es importante, ¿no? La peritéctica también produce segregación si enfrío fuera del equilibrio. Dice ahí, ¿qué otra cosa dice ahí? En muchos sistemas hay una brecha de miscibilidad metastable. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, estas campanitas, ¿verdad? O estas zonas de inmiscibilidad finalmente se rompen. En algún punto vuelve a ser soluble la solución, vuelve a ser soluble y comienza la solidificación. Igual aquí en el peritéctico de alguna forma ocurre una zona de inmiscibilidad, puede ocurrir una zona de inmiscibilidad y finalmente se vuelve otra vez a formar el líquido, ¿no? De alguna forma, esa es la idea de este tipo de reacciones, sobre todo en la monotéctica, ¿no? En la monotéctica parto de un líquido, cruzo la línea y formo parte del líquido se solidifica, pero el otro líquido que queda se transforma en un líquido 2, que significaría que se vuelve invisible con el líquido 1, y por eso se les llama, ¿verdad? Que son, tiene una invisibilidad metastable, que quiere decir en cierto punto se van a separar como agua y aceite, pero después de un cierto tiempo otra vez se vuelven a ¿qué? A mezclar. ¿Sale? Ok, ¿qué otra cosa es importante? Dice ahí, lo que dijimos por ahí, las reacciones eutectoides y peritectoides se les llama reacciones ¿de quién? De estado sólido. Todo ocurre a partir de sólidos y de alguna forma la reacción, dice aquí, la reacción eutectoide forma base del tratamiento térmico más importante de la metalurgia, de la historia de la metalurgia, que es ¿quién? Los aceros, ¿no? ¿Cuál es la más importante reacción para los aceros? Es una eutectoide que ocurre en el estado sólido. Y por eso los herreros pueden tomar el acero y sin fundirlo, hacer un tratamiento y endurecerlo. Porque están llevando a cabo una reacción 100% en el estado sólido. No requieren fundir para endurecer el material. Y eso es importante, ¿no? El acero lleva a cabo una reacción eutectoide, ahorita la vamos a ver. Y por ahí la reacción peritectoide es extremadamente lenta, es decir, para observarla tendría que hacerla que totalmente al equilibrio. Tendría que hacer lentamente el enfriamiento para observar la formación entre el sólido alfa. Ya ven que se convierte alfa y líquido, se convierte en beta. Entonces tendría que tardar mucho tiempo en hacer este tipo de reacciones. Si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a haber segregación. Imagínense, se forma el sólido alfa y como no le enfría el equilibrio, alrededor se forma la fase beta. Y esa fase beta que se va formando alrededor de alfa va a tener distinta composición, no va a ser al equilibrio. Se van a formar capas y capas de beta de distinta composición, como le pasaba a la solidificación del isomorfo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale. ¿Qué otra cosa por ahí? Bueno, ahí está algún ejemplo de esta aleación. Esta aleación son de los latones, que sería cobre-zinc. Por ahí, ¿qué reacciones distinguen? Por ahí, ¿cuántos peritécticos distinguen? ¿Cuántos eutécticos, eutectoides distinguen? Y eso es importante, ¿verdad? En un examen se les preguntaría cuáles son los eutécticos, en qué composición, o peritécticos, qué reacciones ocurren. Bueno, aquí, esta zona de aquí, ¿cómo se llama esta zona alfa? ¿Qué es la zona alfa? ¿Se acuerdan? Siempre la que está pegada al elemento puro es la zona de qué solución sólida. ¿Se acuerdan? Y la curva que sigue aquí a la derecha siempre es solvus. A partir de este punto precipitan fases. ¿Tiene sentido? La curva que rodea a la fase alfa se llama la línea de Solbus.
Cuando yo agrego más zinc al cobre, va a precipitar en algún punto, va a ser inmiscible y va a precipitar en el estado sólido. ¿Cuál es la otra solución sólida además de alfa? ¿Cuál es la otra solución sólida del otro extremo? Esta que es como nu, ¿no? Perdón, no es eta, ¿no? Creo es eta. Esta fase eta que está del otro lado, se dan cuenta, de alguna forma dice ahí eta más líquido. Hay un pico en donde a partir de esta composición parte la fase o la solución sólida eta, y esta solución es un peritéctico. No se le alcancen a ver, pero ahí voy a hacer un super zoom, ¿no? Ahí se alcanza a ver un triangulito que coexiste el líquido y la fase sólida. Y a partir de este punto comienza la reacción peritéctica. ¿Qué otra reacción peritéctica existe? Por acá, esta de aquí también es que peritéctica, ¿cierto? Está líquido más beta, y cuando bajo de esta temperatura se vuelve puro sólido. ¿Ya vieron? Beta y gamma, ¿no? Beta y gamma es puro sólido. Y del lado derecho sigue solidificando gamma y ¿quién? Y líquido. Esto se llama también una reacción peritéctica. Y aquí también es que peritéctica, ¿sí o no? Líquido más sólido, que me da sólido abajo, ¿no? ¿Sí lo ven? Sólido y líquido a la derecha y sólido, sólido a la izquierda. Siempre esa es la característica de la reacción peritéctica. Tengo sólido y líquido. Pensemos que aquí, imagínense que solidifica gamma, que probablemente tenga una estructura FCC, probablemente. Y cuando solidifique y precipita, aquí en esta zona precipita, pues va a formar otra estructura cristalina, o al menos el parámetro de red va a cambiar. Por eso se presenta otro sólido. ¿Cuál es la única reacción que no es peritéctica? Más bien, esta también es peritéctica, ¿no? Aquí otra vez tengo sólido y líquido que se convierte en sólido beta, ¿no? Este piquito es peritéctico, por acá otro pico peritéctico, otro peritéctico por acá, otro más por acá y otro más por acá. Son un montón de peritécticos, ¿ya lo vieron? Exactamente, una fase sólida distinta a la que está solidificando. O sea, yo cruzo la línea. ¿Cuál sería la línea de líquidos, por cierto? Sería la del extremo de hasta arriba, ¿no? Toda esta línea que está aquí es línea de líquidos, ¿cierto? Cuando yo cruzo línea de líquidos se empieza a formar un primer sólido. Ese primer sólido no va a existir cuando termine el enfriamiento. Este gamma no va a existir para una composición. Pensemos una composición de 75, ¿no? Una composición de 75, ¿qué le va a pasar? Empieza a solidificar y se forma gamma, pero esa gamma no va a subsistir. Cuando toque la línea del peritéctico, se va a transformar en ¿quién? En delta, totalmente en delta, ¿cierto? Y ese delta, pues al final de cuentas se va a transformar en gamma más algo, ¿no? De aquí la única reacción distinta es esta. No sé qué tipo de reacción es esta, chicos. Si parte de un sólido y se convierte en dos sólidos. Eutectoide, muy bien. Un sólido que se convierte en dos sólidos se llama eutectoide. Recuerden, un líquido que se convierte en dos sólidos es eutéctico, y un sólido en dos sólidos se vuelve eutectoide. Esta es la única distinta, todas las demás son peritécticas. Ustedes deben de poder identificar cuáles son los peritécticos, el número de peritécticos en una aleación. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, quiero pensar que no. Sale, ahí está, ¿no? Esta es la única eutectoide, todas las demás son peritécticas. Ustedes deberían de poderle poner P a todas las peritécticas. ¿Sale? ¿Cuál es la única eutectoide? Aquí delta es un sólido que al enfriarse se convierte en dos sólidos, gamma y ¿quién? Y épsilon. Es la única eutectoide, ¿no? Dice ahí, ok, en el sistema cobre-zinc, que son las aleaciones de ¿quién? Dijimos, de los latones. De hecho, los latones llegan hasta qué composición de zinc, si alguien sabe. Se quedan por el 20%, o sea, siempre forman, los latones, la mayoría forman soluciones que alfa. Y listo, ¿no? Endurecen por solución sólida el cobre y crean un latón que es mucho más resistente. Es mucho más resistente que el cobre puro. ¿Qué otra por ahí? Dice ahí las, las sólidas intermedias que serían, aquí le voy a poner beta, delta y gamma, ¿no? Aquí voy a poner beta. Beta, delta y gamma, ¿no? Delta y gamma. Todas estas fases beta, delta y gamma se van a transformar de alguna forma al calentarse otra vez en líquido. ¿Qué
¿Qué quiere decir? Que bueno, aquí finalmente se forman mezclas, ¿verdad? Mezclas de quién? Beta más delta, beta más gamma, beta más alfa, gamma más epsilon y así, ¿no? Todas estas mezclas, las que no son fases puras, recuerden, las fases puras, ¿cuáles serían las fases puras, chicos? Beta, alfa, ¿cuál más? Gamma, epsilon, y estas son zonas bifásicas, ¿no? Zonas bifásicas. En las zonas bifásicas siempre podremos calcular regla de la palanca. ¿Qué quiere decir? Que aquí podría sacar cuánto tiene de epsilon y cuánto tiene de quién? De eta, ¿no? Cuánto tiene de gamma y cuánto tiene de epsilon. Sí, siempre en las zonas bifásicas. Pero estos, ¿cómo se llaman? Alfa, beta, gamma, epsilon, eta. ¿Cómo se llaman esos? Intermetálicos, ¿se acuerdan? Los intermetálicos son aquellos que son una sola fase, con una sola propiedad. Y todos los demás normalmente son muy rígidos, pero también son muy frágiles. Si los intento deformar, maquinar o con cierta deformación se van a fracturar. Normalmente las mejores propiedades los tienen las mezclas. ¿Se acuerdan? Siempre que mezclo dos fases, van a tener mejores propiedades que una sola fase solita. ¿Qué otra cosa por ahí importante? Dice ahí otro diagrama, ¿no? Intenten revisar ahí qué reacciones ocurren ahí. ¿Dónde están los intermetálicos? ¿Cuáles son las fases? Etcétera. ¿Quiénes son las soluciones sólidas? ¿Cuáles son las líneas de líquidos? ¿Cuáles son las de solidus? ¿Cuáles son las de solvus? Todas esas cosas deberían de identificar en un diagrama de fases. Sí. ¿Cuáles son las soluciones sólidas? ¿Cómo se llaman? Las soluciones sólidas siempre las que están pegadas al elemento puro. Este es alfa. Solución sólida de quién? Dice ahí magnesio, ¿no? Y de este lado, beta sería la solución sólida de quién? De plomo, ¿cierto? Es plomo contaminado con poquitos átomos de magnesio. Sale, ¿cuántos intermetálicos, cuántos compuestos intermetálicos existen aquí? Híjole, solamente uno. ¿Cuál es el compuesto intermetálico aquí? Este compuesto, magnesio 2 plomo. ¿Se acuerdan? Son aquellos que tienen una composición definida, es una sola fase. A veces un compuesto intermetálico está hecho de una sola línea. A veces está hecho de una región, como aquí gamma. ¿Sí lo ven? Gamma está hecho de una región. Toda esta zona es una sola fase que se llama intermetálico gamma, ¿cierto? Mientras que aquí tiene estequiometría, tiene una cierta proporción estequiométrica y forma una sustancia con una estructura cristalina que precipita. Acuérdense, los intermetálicos son precipitados, tienen su propia estructura cristalina, sus propias propiedades, todo es parecido, ¿no? Y no se mezclan con los otros, ¿cierto? Forman su propio cúmulo de átomos, su propia estructura cristalina y no se mezclan con el resto de las fases. Ok, ¿qué reacciones hay por ahí? ¿Cuáles son las dos reacciones que están por ahí? De este lado, ¿qué reacciones? Cuando un líquido, arriba está líquido, se convierte en dos sólidos, alfa y el estequiométrico y el intermetálico. ¿Cómo se llama cuando un líquido se convierte en dos sólidos? El eutéctico, es el eutéctico. Aquí hay un eutéctico y este también que es eutéctico, es líquido que se convierte en sólido, ¿cómo le llaman? Estequiométrico, el intermetálico estequiométrico y del lado derecho beta, ¿no? Cuando cruce esta línea, hay dos líneas eutécticas, una y dos, ¿no? ¿Dudas, preguntas con las reacciones? ¿Qué tipo de reacciones existen? Sale, vamos a seguir. Esta está más fea, ¿no? ¿Esta quién es? ¿Titanio quién? Titanio-níquel, ¿no? Una aleación, una superaleación. Casi todas las que son base níquel son superaleaciones. Son de las que soportan mucha temperatura y tienen las propiedades mecánicas intactas, ¿no? Sale, ok. De hecho, vean cuáles los puntos de fusión, ¿no? Hasta 1600, una cosa así. Sale, ¿qué reacción? ¿Qué reacción? ¿Cuáles son la solución sólida? Las soluciones sólidas. Aquí dice alfa titanio, ¿no? Aquí hay una pequeña región, no se alcanza a ver, a lo mejor. Ups. No se alcanza a ver ahí, a lo mejor, pero hay una pequeña región de solución sólida en esta zona que se llama alfa titanio. Pero hay otra solución sólida. ¿Cuál es la segunda solución sólida? Beta titanio, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Estas dos son soluciones sólidas. ¿Cómo sé que son soluciones sólidas? Están pegadas del elemento ¿qué? Puro. Están del lado del elemento puro, por lo tanto son titanio contaminado. Sale, ¿qué tipo de reacción? ¿Qué tipo de reacción es esta de aquí? Cuando un sólido, vean que es un sólido, ya es beta titanio, se convierte en dos sólidos, porque aquí abajo en la zona va a haber dos sólidos, alfa titanio y este titanio 2 níquel, ¿no?
es un eutectoide. Un sólido que se convierte en dos sólidos es un eutectoide. Y esta de aquí, cuando arriba es líquido y se convierte en dos sólidos, beta, titanio, y es un eutéctico. Este es un eutéctico. Y aquí es intermetálico. ¿Qué tipo de reacción es este piquito que se ve aquí? ¿Cómo se le llama cuando un líquido, pensemos que el líquido empieza a solidificar y me forma titanio-níquel, este compuesto titanio-níquel, pero al cruzar esta línea me va a formar estos dos compuestos, titanio 2 níquel con titanio níquel. ¿Cómo se llama aquí justamente esta línea? ¿Hay dos líquidos? No, ¿verdad? Hay dos líquidos. Simplemente esta parte, ¿qué fase le pondrían aquí a esta zona? Líquido más quién? Más este, ¿no? Más titanio níquel, ¿no? ¿Sí? En esta zona, ¿qué reacción, qué fase le pondrían a esta zona? Sería líquido más quién? Más este, ¿no? Titanio 2 níquel. ¿Cierto? Entonces aquí es líquido, aquí también es líquido, y forman de alguna forma sólido y líquido, me forman un solo sólido, que es el de abajo. Esta es peritéctica, ¿no? Esta es peritéctica. Se ve rarita, pero es peritéctica. Ok, ¿qué otra? Este es un intermetálico, ¿no? El que está a 3100 y tantos. Este, mitad y mitad, titanio níquel, es un intermetálico. Y de hecho es inmiscible, llega a un punto en el que se descompone. ¿En quién se descompone? En las otras dos fases que están alrededor, que son titanio níquel 3 y titanio 2 níquel, ¿no? O sea, este sólido es estable a alta temperatura, pero a baja temperatura, como a 630, ¿qué le pasa? Se descompone en dos fases. ¿Cómo se le llama cuando un sólido se convierte en dos sólidos? Eutectoide, ¿verdad? Esta temperatura de 630 sería un eutectoide. Un sólido que se convierte en dos sólidos, eutectoide. ¿Y este de aquí? Un líquido arriba y se convierte, ¿en quién se convertiría aquí abajo en dos sólidos? Titanio níquel y titanio níquel 3. ¿Cómo se llama cuando un líquido se convierte en dos sólidos? Un eutéctico, muy bien. Y este también es un eutéctico, ¿no? La del otro lado. Líquido que se convierte en sólido del lado izquierdo. Y esta fase que también es solución sólida, ¿de quién? De níquel. Esta es la fase de solución sólida de níquel. Esta sería la línea de Solbus. A partir de este punto ya no es soluble el titanio en el níquel. ¿Cierto? Más o menos. Las curvas que están hasta arriba son líneas de líquidos. Dudas, preguntas, cómo leer los diagramas de fase. Hay que hacer ojo, ¿verdad? La cosa es ver varios, ver como 200 y luego ya entonces... No, ya entonces le entienden a este asunto. ¿Cuál es el peritéctico? ¿Cuál es el eutéctico? Etcétera, ¿no? Acuérdense, los más importantes desde el punto de vista de ingeniería de materiales son ¿quiénes? Eutécticos y ¿quién? Eutectoides. Esos son los que generan una precipitación, una mezcla de fases. Los peritécticos y peritectoides de alguna forma crean una sola fase. Y eso va a ser un problema a largo plazo porque no se endurecen igual que los eutécticos y los eutectoides. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, vamos a seguir. Dice ahí, ok, perfecto. Seguimos. Ya están los diagramas de fase, le dan una ojeada. Busquen algunas aleaciones, voy a platicar yo de algunas también. Cuando platiquemos de aplicaciones de materiales metálicos, siempre voy a sacar el diagrama de fases. Voy a decir, este es el diagrama de fases. Y si estamos viendo superaleaciones, les voy a decir, estas son las aleaciones, más o menos la zona, ¿no? Sale, ok, diagrama hierro-carbono es el más importante, probablemente ya lo han visto. Si ya lo han visto, bueno, pues ni modo, van a tener que aguantarse la clase. El diagrama de fases hierro-carbono, dice ahí, ¿cuál es la reacción más importante para las aleaciones de acero? El eutectoide. En el diagrama de fases hierro-carbono, para los aceros, se crea una reacción que se llama el eutectoide. Y para las fundiciones de hierro, ¿cuál es la otra reacción? Es un eutéctico. En las fundiciones de hierro se crea un eutéctico. Dice ahí, la capacidad de una persona, la capacidad de un ingeniero para controlar la aparición o la reacción eutectoide fue el paso importante para controlar o procesar aceros. ¿Por qué el acero es tan importante? Número uno, es barato. Es de los materiales más baratos que existe. Número dos, su tratamiento, ¿verdad? Está tan especializado. O sea, ya la gente ya ha hecho acero desde la antigüedad que básicamente lo producimos en toneladas. Todo lo queremos hacer ¿de qué? De acero. Es un material muy, muy resistente. ¿Cuál es la única o las únicas desventajas del acero? Se corroe la corrosión y es pesado. Esas dos cosas tiene muy malas el acero. Corrosión y es pesado. ¿Qué otra cosa por ahí? Dice, el diagrama hierro-carbono, la temperatura eutectoide se le conoce como la temperatura A1. Como son viejos amigos de todos, todo el mundo conoce A1. Cuando les pregunten quién es A1, es la temperatura eutectoide, esta que se ve aquí.
¿A qué temperatura? Hay que saberlo. Eso sí, cultura general de todo metalúrgico. Toda persona que sepa ingeniería de materiales, el acero, el 90% de los materiales están hechos de acero. Bueno, hasta hace tiempo, ¿no? Actualmente ya hay más aleaciones poco a poco. Pero bueno, ¿cuál es la temperatura a la que ocurre la transformación eutectoide? 723. A esa temperatura le llaman A1. Por cierto, aquí en el acero, ¿cuál es el intermetálico? ¿Cuáles son las soluciones sólidas? ¿Qué reacciones ocurren? A ver. Son tres soluciones sólidas, ¿no? Delta es una solución sólida. Se ve ahí chiquitita, pero es un triangulito. ¿Cuál otra solución sólida es? Gamma y alfa, ¿no? Esas son las tres soluciones sólidas. Acá arriba hay una reacción que se llama la reacción ¿qué? ¿Cómo se llama? La reacción de un líquido más un sólido que me da un solo sólido gamma. Un peritéctico. Aquí arriba hay un peritéctico. Muy bien. Y de este lado, ¿qué tipo de reacción es? Cuando un líquido me da dos sólidos. Me da sólido gamma y sólido que le llaman F3C. Es el eutéctico. Entonces, el acero, bueno, el gamma hierro carbono tiene de este lado, ¿quién? Eutéctico, de este lado un peritéctico. Tiene tres soluciones sólidas y una peritéctica, ¿cierto? Sale, vamos a seguir, ok. Dice ahí, para los viejos amigos, ¿cómo se llama la temperatura eutectoide la más importante? A1. Dice, es el límite, ¿verdad? El límite entre quién? Austenita y la zona bifásica, que se le conoce como A3. ¿Qué sucede? Una vez que yo enfrío a la austenita, ¿cómo se llama esta fase? La solución sólida a alta temperatura del acero se llama austenita. Esta fase muy importante, ¿por qué es importante? Porque es muy soluble. Vean que es de las soluciones sólidas, es la que más carbón disuelve. Esta fase que disuelve mucho carbono, cuando cruza la línea A3, que es esta línea que está aquí, cuando cruza la línea A3, se empieza a transformar la austenita en dos sólidos. Alias está sucediendo la reacción que eutectoide. Un sólido se convierte en dos sólidos al cruzar la línea A3. Todos los que crucen por la línea A3, lo vamos a decir más adelante, son los hipoeutécticos, ¿sí o no? Hipoeutectoides, perdón. Mientras que cruzan del otro lado de gamma, ¿cómo se llama esta última línea? ACM. Va a decir, ¿por qué no lo llamaron A2, no? Ok, la gente cuando hizo los diagramas de fase veía que había una transformación que se llamaba A2, que ocurría más o menos a 780, una cosa así, pero no la ponen en el diagrama porque le llaman la temperatura de Curie. A esa temperatura el acero deja de ser magnético y parece que hay una transformación de fase. Entonces empezaron a nombrar las transformaciones A1, A2, A3, como las fueron encontrando. Y luego la A2 dijeron, híjole, esa no es reacción de estado sólido, nada más perdió la parte magnética, entonces quitaron la A2 y luego pusieron la ACM. En la ACM se forma una fase que se llama la ¿qué? La famosa cementita. ¿Quién es la cementita? El intermetálico que está hasta acá, con una composición como de 6.60 y tantos de carbono. Es una fase con alto contenido de carbono, es muy rígida y es lo que le confiere filo a los aceros. Y eso la gente de la antigüedad lo sabía, por eso hacían sus armas de acero, porque eran filosas. No cualquier material permite eso, filo o ese corte. Gracias a la cementita, ¿verdad? Esta rigidez que tiene este compuesto, este intermetálico, se le puede afilar a un acero, se puede afilar a un acero. Sale. Entonces, bueno, son las líneas más importantes, se las van a preguntar. A1 es la línea que, de hasta abajo, A3, la zona que transforma austenita en alfa y gamma. En alfa, ¿cómo se llama alfa, por cierto? Ferrita, ¿no? Esta le llaman la solución sólida a baja temperatura, mientras que austenita es a alta temperatura, porque vean que vive más o menos a los 1000 grados. A partir de 700 para arriba, ¿no? Vive la austenita. Una vez que yo enfríe, la austenita se descompone o se precipita. ¿En quién? En alfa, que es la fase, la llaman solución sólida a baja temperatura, y la otra que es la cementita. Todo se va a convertir en eso. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué otra cosa importante dice ahí? El hierro pasa por varias transformaciones alotrópicas. ¿Qué son estas transformaciones alotrópicas? Pues pasa de estructura BCC a FCC y de regreso, ¿no? De alguna forma, el hierro, que le llaman hierro delta, que está hasta arriba. ¿Cuál es el hierro delta que está hasta arriba? El triangulito que está aquí, la solución sólida de hierro delta. ¿Qué estructura tiene? Tiene BCC, ¿no? Y al enfriarse, ¿verdad? Al enfriarse se convierte en austenita. Austenita, que es la solución rica en carbono, ¿no? Con alto contenido de carbono.
¿Y qué es la solución sólida a alta temperatura? ¿Esta tiene qué estructura? FCC. En este proceso de reacomodo de los átomos, lo que va a suceder es que van a ocurrir muchos sitios intersticiales donde quepa el carbono. Es decir, de alguna forma, la austenita, al transformarse en esta estructura cristalina, permite la entrada a mucha cantidad de carbono. Por eso le llaman la fase con alto contenido de carbono. ¿Qué otra cosa por ahí? Dice, otra vez cuando termino de enfriar se vuelve a convertir ¿en quién? En ferrita, la fase alfa. Y esta no tiene mucha solubilidad de carbono. ¿Esta qué estructura cristalina tiene? BCC, ¿cierto? Dice ahí, durante la ferrita y la austenita son soluciones sólidas y los átomos de carbono van a estar en las zonas ¿qué? Intersticiales. ¿Qué otra cosa dice por ahí? Algunas de estas cosas ya lo saben. La solubilidad máxima de la austenita es más o menos 2% de carbono, mientras que la de la ferrita es 0.02% de carbono, es 100 veces más baja. Es decir, precipita. Finalmente, cuando la austenita se enfría, va a tener que precipitar. ¿Cuál es la idea? Ok, a este diagrama hierro-carbono otra vez. Dice ahí, el compuesto que se forma en el eutectoide a 727 es un compuesto que también está formado de láminas, donde unas láminas son de ferrita y otras son de cementita, del compuesto F3C. Normalmente, ¿verdad? La cementita es muy frágil y tiene alto contenido de carbono. Ponerlo ahí. Esta fase, ¿verdad? Esta fase, ¿cómo se le llama a la mezcla de fase, a este microconstituyente? La perlita, ¿no? ¿Cómo se le llama a la transformación eutectoide? Se le llama perlita y se ve de esta forma, ¿no? Cuando nosotros calentamos y enfriamos por debajo de 727, pues se forma esta mezcla de fases que le llaman el microconstituyente eutectoide. ¿Cómo se llama el microconstituyente eutectoide por excelencia? Se le llama la perlita. ¿Qué otra cosa hay que saber de la perlita? Dice, bueno, son láminas. La perlita son láminas finas, ¿verdad? Entre alfa y cementita. ¿Cuál va a estar en mayor cantidad, por cierto? Aquí, vean el diagrama, vamos a intentar hacer regla de la palanca. Otra vez, sí, otra vez. Rayos. Vamos a intentar hacer regla de la palanca. Ok, pensemos, estamos justo en la línea eutectoide. La composición del lado izquierdo es 0.22, ¿no? 0.022. Y del lado derecho es 6. ¿Qué? 6.7. Ahí está la cementita, ¿no? Cuando yo transformo una aleación 100% eutectoide, o sea que tiene la composición de 0.76, ¿qué porcentaje tiene de austenita, perdón, de ferrita y qué porcentaje tiene de cementita? Inténtenlo calcular. Sería hacer regla de la palanca desde este punto, 0.022 hasta 6.7. ¿Cuál es la composición que yo le estoy dando? La eutectoide. ¿Cuál es la eutectoide? 0.76% de carbono. Ok, entonces haciendo la regla de la palanca, se puede ver desde el dibujo, desde la imagen del diagrama, que esta distancia desde 0.76 hacia la derecha es más grande que ¿quién? Que esta distancia de 0.76 hasta 0.022. Y como es regla de la palanca, el lado derecho corresponde a la cantidad relativa de alfa. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha alfa, o sea, mucha alfa. De hecho, le salió ¿cuánto? 91%. 91% de ¿quién? De ferrita. Y del otro lado, este lado que es el izquierdo, corresponde al porcentaje relativo de cementita, que es como 8 punto y tantos por ciento de cementita. Esa es la composición de las láminas. ¿Qué quiere decir? Que las láminas, en su mayoría, lo más grueso va a ser la ferrita. Y va a haber un pequeño contenido en medio de ¿quién? De cementita. ¿Cuál es el problema? Que la cementita tiene alto contenido de carbono. Todo el carbono va a tener que salir de la austenita y precipitar. ¿Precipita en quién? En cementita. Todo el carbono se va a ir a meter a esta estructura cristalina. ¿Qué otra cosa es importante por ahí? Dice ahí, ok, la ferrita, ¿verdad? Es el microconstituyente primario de las relaciones hipoeutectoides, mientras que la cementita es el mayoritario en las hipereutectoides. ¿Qué quiere decir? Ok, si yo enfrío una aleación que está atrás del punto eutectoide, lo que va a pasar es que va a haber una mezcla de fases. Le llaman mezcla de microconstituyentes. ¿Cuál es el microconstituyente? Pues va a haber alfa, ferrita, más granos de ¿quién? De perlita, ¿no? Sí, de alguna forma la perlita también tiene ferrita en su interior,
Pero lo que me interesa a mí sería cuáles son los microconstituyentes, cuáles son los granos, ¿no? A veces estos granos se forman granos, dependiendo del contenido de carbono, se forman granos perfectos de ferrita y además se mezclan con los granos de ¿quién? De perlita. Mientras que del otro lado la cementita siempre precipita en los bordes de ¿qué? De grano. Algunas cosas importantes por ahí dice, ok, si la reacción es hipotectoide, por ejemplo esta que tiene 60%, al transformarse, ¿verdad? Al transformarse va a ocurrir, se enfría la austenita y se va a transformar en ferrita y el resto en perlita. ¿Tiene sentido? ¿Quién es la fase primaria? Se podría decir la primera que solidifica la ferrita. Primero se forma la ferrita, la alfa, y al final precipita las láminas de ¿quién? De perlita. Eso es lo que sucede en un acero. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, ahí están las imágenes. Como se ven, este es un hipoeutectoide y este es un hipereutectoide. Se ven casi iguales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es más claro. Los granos más claros son ¿quiénes? La ferrita. Mientras que los granos oscuros son los grises, son la perlita. Y la gente de metalurgia le llamó perlita por eso, por el color, como se veía en el microscopio. Por eso se llama perlita, porque se ve como una perla o se ve gris, agrisado. Ok, ¿qué otra cosa es importante por ahí? ¿Cuál tiene mejores propiedades mecánicas? En teoría los aceros hipoeutectoides. Los hipereutectoides lo que tienen es mayor fragilidad. Como tienen precipitada la fase, ¿se acuerdan que el tipo de precipitado importa, ¿no? Aquí precipita la cementita en los bordes de grano y es demasiado rígida. Y eso provoca que las dislocaciones acumulen esfuerzos y el material se fracture fácilmente. Pero, ¿cuál es la diferencia con los aceros hipereutectoides? Pues son muy buenos para cortar, tienen mucho filo. Entonces, ese tipo de cosas también son muy resistentes a la abrasión. A veces dicen que la perlita es un material compuesto, porque dentro tiene un cerámico. ¿Cuál es el cerámico? Pues la cementita, ¿se acuerdan? El F3C. O sea, este dirían que es el cerámico. Esta sustancia que es el F3C es un cerámico, tiene alta rigidez, mucha resistencia a la fricción, etcétera, mientras que la ferrita tiene esa propiedad de ductilidad, maleabilidad de los aceros, ¿no? Bueno, son algunas de las cosas importantes por ahí. En general, ¿verdad? Dice ahí los aceros hipereutectoides son más frágiles que los hipoeutectoides. ¿Para qué se utilizan algunos de los aceros? Pues para hacer cuchillos, tijeras, incluso creo que cuerdas de piano, porque suenan bien y resisten bien. Son algunas de las aplicaciones que les dan a los hipereutectoides, pero en general vamos a encontrar, la mayoría van a ser ¿qué? Hipoeutectoides, ¿no? La mayoría de los aceros van a ser de este estilo, ferrita más perlita. Bueno, vamos a ver rapidísimo, con eso terminamos diagrama hierro-carbono. No me voy a meter mucho a detalle, hay mucho más que hablar del diagrama hierro-carbono, pero es fuera de este curso. Sí, está fuera de este curso, les toca en la siguiente, que es transformaciones de fase. Ahí ven que sucede cuando enfrían fuera del equilibrio. Como aquí ahorita no hablamos de un temple, ¿no? Cómo enfrío la espada caliente en el agua, ¿no? Todo metalúrgico sabe que hay que tomar el hierro caliente y echarlo al agua, ¿no? O por lo menos al aceite para que se endurezca. Todo eso no está considerado en el diagrama hierro-carbono. Acuérdense que esos diagramas están construidos al equilibrio, es decir, lentamente se va enfriando. ¿Qué sucede fuera del equilibrio? Esa es otra historia. Es otra historia, ¿ok? Vamos a ver el último tipo de diagrama. De este diagrama no se les va a preguntar mucho, porque es bastante más complicado. Ok, el diagrama ternario de alguna forma intenta representar una aleación de tres componentes. Y según la regla de las fases de Gibbs, al aumentar un componente más, voy a tener un grado de libertad extra. ¿Qué quiere decir? Que mi diagrama saldría de las dos dimensiones, tendría que tener ¿cuántas dimensiones? 3. Y es bastante complicado leerlo. Por ejemplo, si aquí vemos el diagrama eutéctico AB, sería solamente el plano blanco que está enfrente del pizarrón, ¿no? Y cada diagrama eutéctico al juntarse, al final forman un diagrama de fases con las mezclas ternarias. ¿Qué quiere decir? Que ya todo lo que está en el interior del triángulo ya son mezclas entre los componentes A, B y C. Y así como existen diagramas binarios eutécticos, así también existen transformaciones ternarias eutécticas. ¿Qué sería una transformación ternaria eutéctica? Que un líquido se transforma en ¿qué? En sólidos, varios o uno o dos o tres o más sólidos. Igual, si hay un peritéctico sería que ¿qué? Un sólido más líquido se transforma en ¿qué? En muchos sólidos, uno o más sólidos.
Esa sería la idea, ¿no? ¿Qué se hace en los diagramas ternarios? Se ponen isotermas. Estas isotermas les llaman curvas de nivel. Me permiten identificar cómo se va transformando el material o cómo va solidificando el material durante su procesamiento. Es bastante complicado, ¿verdad? Bastante complicado leer una curva de enfriamiento en un diagrama ternario. A veces tenemos que hacer varios cortes. ¿Se acuerdan que qué se grafica en el eje Z, por cierto? ¿Qué sería en el eje Z? Temperatura. En el eje Z se grafica temperatura. En algunos compuestos orgánicos se grafica presión, si es volátil. Pero en la mayoría de los diagramas de materiales se grafica temperatura en el tercer eje. Y estos puntos donde está el material puro serían los puntos de fusión de cada uno de los materiales puros. Ok, igual, ¿no? Si yo pongo solo el plano, este lado del material, sería el diagrama binario AC, ¿no? Sería como 3 diagramas ternarios puestos en un triángulo, en un prisma triangular, ¿no? ¿Qué otra cosa por ahí? Bueno, así se ve un diagrama ternario. Este sería un corte al diagrama ternario con las curvas de nivel. Algunos diagramas muestran las curvas de nivel para que uno identifique cómo va solidificando, ¿no? Si yo tengo una aleación por acá en esta zona, pensemos, me dice que va a solidificar entre qué temperatura y qué temperatura, 1000 y 1000 qué, y 1100, ¿no? Acuérdense, estas curvas son las líneas de líquidos. Todas estas curvas punteadas son líneas de líquidos. Entonces, una aleación que está en esta zona, en esta región, solidificaría entre las dos curvas punteadas. Esa sería la temperatura aproximada en la que solidifica. Entre 1000 y 1000 ¿qué? Y 1100. Ok, ¿qué otra cosa importante dice ahí? Para determinar la concentración se mide la distancia desde el lado opuesto a la esquina del componente puro. Voy a explicar más o menos cuál es la idea. De este lado arriba tengo 100% de ¿quién? De A. ¿Dónde sería el 0% de A? En la base. Toda esta línea que está en la base del triángulo sería 0% de A. La siguiente línea sería 10%. Y la siguiente línea horizontal, el 20, 30, y así va subiendo, ¿no? Cada línea horizontal aumentaría la concentración de ¿quién? De A. Y las líneas que van de alguna forma paralelas al lado izquierdo, paralelas a este lado, sería la composición de ¿quién? Cuidado, ahí dice B, pero ¿quién es la composición de ahí? O sea, esta línea, toda esta línea del lado izquierdo, ¿qué composición tiene? C0, ¿no? ¿Sí lo ven? Todo este lado izquierdo tiene composición C0. Incluso dice abajo, ¿no? C0. La siguiente línea, ¿qué composición tendría? 10% de C. Y así, ¿no? Siempre se lee con el lado contrario, la composición de C se leería con líneas paralelas al lado contrario de la esquina C. Y así, ¿no? Para B, esta línea, ¿qué sería composición de qué? Toda la línea del lado derecho. B igual a 0, ¿no? Y así crecería poco a poco hasta llegar al 100%. Sale, intenten, voy a poner ahí un puntito, insertar. Esto sí se les va a preguntar, ¿qué composición tiene? Intenten poner la composición de este punto. Digan cuánto tiene de A, B y C. Vamos a poner, ok, perfecto. Vamos a poner primero componente A. ¿Cómo leería componente A de abajo hacia arriba? 0, 1, 2, 3, 40% de A. ¿Dudas, preguntas con el 40% de A? No. Sale. Vamos con el B. ¿Cómo leeríamos B? Del lado derecho sería 0, 10, 20, ¿no? 20% de B. Y de C, busco el lado contrario de C, sería este 0, 1, 2, 3, 40% de C. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo leer la composición? Sale, voy a poner otra. Sale, pongan ese. ¿Qué composición tiene esa sustancia? Sale, ¿cómo quedaría? Primero de A. De A cuento de abajo hacia arriba, 0, 10, 20, 30% de A, ¿cierto? Sale. B, voy a contar a B al revés. B sería este 100%, 90, 80, 70 y esta línea sería el ¿qué? 60% de B. También se puede contar de contrario, pero hay que saber bien cuál línea seguir, ¿no? ¿Cuál sería para C? C me conviene contar desde el 0. Este sería 0 de C, 10% de C, ¿cierto? Vamos a poner la última composición y ya los dejamos en paz, ¿no? Sale, esta. Sale, vamos a empezar con A. Si yo cuento de arriba hacia abajo sería 100, 90, 80, ¿qué? 70% de A. De B,
pues está exactamente el extremo contrario, tiene 0 de B. De hecho estaría en un diagrama de fases binario A y C. ¿Para qué necesito el ternario, no? Pero bueno, ok, y de C, pues cuento desde la base de C, esta es 0, 1, 2 y 3, 30% de C, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas con la lectura? Ok, en teoría podrían hacer regla de la palanca en un diagrama ternario. Va a quedar fuera totalmente de este curso, ¿ok? La regla de la palanca en un diagrama ternario es un poquito más complicado de lo que parece. Si así leer las composiciones ya tiene un cierto grado de dificultad, hacer regla de la palanca implicaría medir, ¿verdad?, zonas bifásicas e imaginarse el diagrama en 3 dimensiones, lo cual es bastante difícil. Lo vamos a dejar fuera de este curso. Sí, lo vamos a dejar fuera de este curso. O sea, ok, dice ahí, también pueden existir diagramas de fase ternario con solubilidad total. ¿Qué quiere decir solubilidad total? Todo, si yo hago mis diagramas binarios entre AB, AC y BA, todas me quedarían isomorfos, ¿ya vieron? Todos me queda mi lentejita. En este caso solamente tendría 2 curvas de nivel. La primera curva sería la de líquidos, primeras curvas rígidas serían líquidos y las otras curvas punteadas serían ¿qué? Sólidos. En este diagrama es donde en teoría tendrían que aprender a hacer la primera regla de la ¿qué? De la palanca. Buscarían distancias entre quién y quién. La zona bifásica es desde la línea sólida hasta la línea punteada. Y medirían 2 composiciones y sacarían cuál es el porcentaje relativo. Se puede hacer sin ningún problema. Ok, no lo vamos a hacer, solo voy a platicar. Existen este tipo de diagramas de fase y en estos es muy fácil o de alguna forma es la zona más fácil para aprender a hacer la de la palanca en diagrama ternario. Vamos a dejarla hasta aquí, diagrama de fases.